Bueno, bienvenidos al podcast Más Humano. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un querido amigo desde la infancia, ahora diputado federal, Sergio Sepúlveda. Sergio Sepúlveda, así me dicen también. Sergio Barrera Checo. Sí. Yo me trabeo, ¿ah? No hay pedo, pues nada, bienvenido Checo. orgánico. No se nos había hecho en unas semanas que intentamos sentarnos a platicar. Obviamente entendemos que traes una agenda muy complicada, pero te damos las gracias. Estamos muy contentos de tenerte aquí. No, hombre, a toda madre, muchas gracias, Lucho. Jorge, qué tipazos que me invitaron. Me dijiste Jorge, güey. Ya me tengo que acostumbrar a decirle Jorge porque yo estoy acostumbrado a toalla, pero Sí. Ya ahorita me dijo, no, soy Jorge. No, jamás funciona, güey, jamás funciona. Pero la neta que a toda madre, felicidades por lo del podcast. Chido. Es algo que sí, como dicen, está de moda, pero aparte de que esté de moda, quienes lo hacen es lo que realmente tiene el contenido. Y conociendo a las personas que están atrás, que a los dos los conozco desde hace muchos años, la neta está bien chido y pues los amigos siempre hay que apoyarlos y sobre todo, pues a mí también me sirve, ¿no? Pues al final el que no se vende, pues nadie lo compra. A toda ¿O madre. no? Pues qué gusto tenerte aquí. Yo quiero empezar platicando porque como comenté al principio, pues eres alguien que conozco creo que desde que tenía 10, 11 años más o menos cuando vivíamos en Valle Real de chicos. Y ¿Eran vecinos? pues vivíamos ahí, no éramos vecinos, pero... Todos los que vivíamos todos en los que esa vivíamos época ahí nos eran conocíamos. cuando apenas arrancaba, entonces todos se conocían. Había como Pero 10 no ibas en casas. el liceo. No, ahí iba yo en el Ciencias, no, ya iba en el liceo, creo, sí. Ah, también en el liceo Sí. juntos. Sí. Pero pues éramos los vagos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, Lucho no tanto. Digo, a mí me tocó ver varias etapas tuyas, pero bueno, algo que puedo hablar de ti, de todo este tiempo que te conozco, eres una persona que siempre ha sido líder, y aparte, si algo me queda así cuando hablo de ti o te escucho o te veo, eres una persona que inspira confianza, y muy desde joven pues siempre has emprendido en diferentes negocios, en diferentes industrias, en las relaciones públicas y has hecho pues un poquito de todo, casi. Pero el me tocó ser socio tuyo alguna vez y hacer proyectos contigo y trabajar contigo, siempre fue sinónimo de confianza, ¿no? Y creo que eres alguien que desde chico tiene esa chispa, y pues quería que nos platiques un poquito de dónde viene eso, ¿no? De dónde viene... Pues gracias, digo, la neta, qué chido. Está padre recibir cumplido y es mutuo, ya sabes, pues la verdad es que desde chicos, cuando andábamos sí, ahí, pues, niños, jóvenes, entrando a la adolescencia y pubertad, pues hicimos un buen grupo que nos empezamos a llevar. La vida nos fue separando y juntando en muchas ocasiones y sí, como dijiste, en algunos casos hasta socios fuimos. Tuvimos muchas cosas que ver desde la parte de relaciones públicas, pero también con la galería que en algún momento estuvimos impulsando, entre muchas otras cosas, hasta en negocios, bares, seguramente en algunos fuimos socios, no recuerdo ya, estuvimos en tantos y tantas cosas. Sí. Pero la verdad es que yo sí creo que la vida me ha puesto en distintas oportunidades y sí me considero en cierta forma multifacético en cuanto a que el momento en el que te toca vivir, pues vas aprovechándolo y desarrollándolo. Y a mí me ha tocado, pues desde joven, yo el primer negocio que tuve grande, digamos, fue una agencia de relaciones públicas como la que hoy ustedes tienen. Yo tenía 19 años cuando emprendí con ese negocio. En ese entonces, como saben, no había redes sociales, entonces realmente todo era de one-on-one, platicar con las personas, conocerlas y empezar pues a conocer algo que era totalmente nuevo. Era pues el BTL, no existía en ese entonces, era como que apenas empezaba a entrar y afortunadamente nos fue bien, crecí muchísimo en ese sentido y conocí muchísimas personas. Y eso me abrió muchas puertas. Hoy estoy en lo político, pues dirán qué tiene que ver. Y hay mucha gente que a la fecha se pregunta, bueno, ¿por qué y en qué momento, si tú estabas en la parte de la diversión, de la relación pública, de las fiestas, de los antros, bares, restaurantes, todo eso, pues ahora ¿por qué estás en la parte política? Bueno, la realidad es que se me presentó la oportunidad y yo creo que cuando una oportunidad y sobre todo que puedes aportar algo en tu ciudad, en tu país y más en estos momentos que creo que el país está pasando por un tema complejo y donde hay una división y una polarización muy grande y tú puedes ser parte de eso para bien y pensando pues no solamente por el momento en el que tú estás, sino lo que puedes dejarle a tus hijos. Yo soy ya papá, tú también ya eres papá. ¿Tú no eres papá? No, gracias, todavía no. Te hace falta esa bendición, Sí. Es la cosa más fregona que hay. Y la verdad es que yo tengo 3 hijos y sí pienso, bueno, si ahorita están las cosas así, están sucediendo cosas de verdad de terror que hemos estado viendo en muchos
muchas noticias y sobre todo viendo cómo se polarizan las cosas y tú tienes una oportunidad de aportar un granito de arena, pues qué mejor. Y eso es lo que yo estoy tratando. La verdad es que yo no era político, nunca me dediqué a la política, pero siempre tuve mucho que ver y conocía a los actores políticos durante mucho tiempo. Y lo que yo hacía es que organizaba, y a ustedes seguramente les tocó que fueran a su casa en alguna ocasión a escuchar a alguno de los candidatos o precandidatos que querían ser. Y yo era lo que hacía, pues invitaba a gente líder de opinión a que escucharan cuáles eran las propuestas, quiénes eran, por qué querían ser candidatos. Y como lo hacen aquí en el podcast, pues conocer su parte humana realmente para saber si esas personas podían ser buenos para representar o solamente estaban buscando algo por un cargo o por un tema pues de un partido político. Y la verdad es que de ahí me tocó conocer a muchos y recibí una invitación para formar parte de un equipo que hoy se ha hecho. Y bueno, pues ya de política y de esos temas podemos hablar muchísimo. No me quiero extender en esa parte. La verdad es que de lo que quieran que platiquemos, yo encantado. Pero sí, la verdad ha sido una travesía muy padre. No me arrepiento de nada, al contrario, ha sido un conocimiento en todo lo que he hecho. Y ha sido tan diverso de emprender tantas cosas tan distintas y también tener muchos éxitos y fracasos también en muchos sentidos, que también pues la verdad es que eso creo que te forma y hace que pues que veas la vida de una manera muy distinta, ¿no? Fíjate que, qué chido, o sea, ahorita que estabas hablando, a mí me ha tocado escuchar comentarios y Luis te conoce mucho más que yo, ¿no? Tú y yo no hemos sido íntimos, nos conocemos hace muchos años, pero nunca, es más, creo que solos nunca hemos platicado. Pero yo te considero siempre que he platicado contigo, o sea, te considero una persona súper íntegra, súper respetuosa. O sea, eres un güey chido, güey. Y yo, congruente es la palabra que estaba buscando. Y fíjate que a mí me ha tocado que de repente he escuchado comentarios, no, este chavo que pasó de las relaciones públicas y las fiestas, ¿qué traes, güey? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Sí. O sea, qué chido que alguien que es un líder de opinión quiera hacer cosas positivas, ¿no? Creo que la gente a veces no mide lo que hay detrás, ¿no? Y claro, algo que tratamos de hacer aquí en el podcast Más Humano es invitar a gente con la que consideramos que es atractiva, ¿no? Aquí no es un tema político y a mí me ha tocado tener el gusto de conocerte y de hecho creo que te he escrito, ¿no? Te he visto cómo eres papá, güey. O sea, súper admirable. O sea, se nota que son tu vida, tus hijos, güey, ¿no? O sea, pero se ve, güey. O sea, y se ve que cuando andas en las calles y andas haciendo lo que haces, lo haces con muchísimo gusto, ¿no? A mí me ha tocado, del otro lado tenemos un amigo, el doctor Lomelí, es muy amigo mío y me ha tocado también, yo a veces escucho cosas y ni lo conocen, güey, le digo, yo lo he defendido, y aquí no por hacerlo político, no, pero yo siempre trato de decir, güey, es que si no conoces a la persona, ¿cómo te atreves a juzgarla, güey? Claro. Esta persona, güey, hace cosas que tú no tienes ni idea y tú nomás por lo que escuchas, por los chismes, sí, agarras y ese es un juicio, ¿no? Es parte de ser figura pública hasta cierto punto. Yo tuve la fortuna por lo que me dediqué antes, conocí a mucha gente y esa misma gente al día de hoy, que cambié a lo político, la gente que me conoce, afortunadamente, pues recibo buenos comentarios, apoyo y demás en estar en esto. Pero también mucha de la gente que ya me ubicaba, digamos, o pues ya sabes, en esa época, pues no había redes, entonces eran las revistas donde salían y veían, este está en las fiestas y este está en la boda y este está en este lugar. Y dicen, es que cómo puedes pasar de lo social y de estar en lo rosa, como le dicen, ahora tomando decisiones y metiendo cosas que pueden realmente influir como en si millones no de personas. Capacidad por una cosa estuviera ligada a la otra, ¿no? Es de que, güey, ¿qué tiene que ver? Les digo, a ver, porque me lo han dicho en reuniones, la verdad es que a mí me gusta cuando vas a una reunión y pues hay diferentes puntos de vista y te dicen las cosas y dicen, yo te ubicaba a ti y tú te dedicabas a esto y ahora ¿por qué estás en esto? ¿Qué conocimientos tienes tú para que realmente puedas hacer algo que beneficie a las personas? Bueno, pues ya les empiezo a explicar todo lo que estamos haciendo en la cámara y todo, pero entonces les digo, a ver, pero entonces ¿tú qué prefieres? ¿Prefieres que sean los políticos que desde chicos se metieron a hacer política para buscar un cargo en un partido político y que van creciendo ahí buscando cargos sin ningún otro argumento ni ninguna visión de realmente cómo pueden ayudar y apoyar? ¿O prefieres a alguien que viene, que le ha costado en la vida, que ha crecido, como lo decía hace rato? Tuve negocios que fueron muy exitosos, pero tuve negocios que fueron un fracaso. Y en eso aprendes y sabes lo que cuesta generar empleos, hacer que las personas puedan mantenerse en esas cosas que realmente le facilitas la vida a una persona y que tú puedes realmente desde la parte política, con ese conocimiento, con lo que vas viviendo, cómo cambiarlo.
Y parte por eso, digo, seguramente ustedes saben, una de las iniciativas y que se aprobó y que ha sido de las, pues yo creo que de las iniciativas más importantes que se han aprobado en esta legislatura es lo de las vacaciones dignas. Vacaciones dignas lo que hizo fue que se duplicaron los días de vacaciones de 6 a 12 días. Sí, aquí todos nos lo hicieron saber. Entonces, ese día, sí, aquí todos te deben... Y te voy a decir las dos partes, porque seguramente todos acá dijeron, oye, pues eso está poca madre, qué bueno que tenemos. Y ustedes, que son pues quien le toca ponerle y pagar y todo, ay, cabrón, han de haber dicho, ching, y aparte Checo es nuestro brother y han de impulsando. No, ya dábamos esas 2 semanas nosotros aquí. Ya. Qué bueno que lo hacían, porque no muchos lo hacían. Y eso es lo cañón, que cuando te das cuenta que por ley no lo daban las empresas y éramos el país de Latinoamérica que menos vacaciones daba por día, que más trabajaban y que menos productivos éramos, pues dices, entonces, ¿cuál era el beneficio? Pues obviamente todo esto lo sustentamos con estudios y demás. Y hay que entender que post pandemia también el trabajo y la manera de trabajar cambió en muchos sentidos y el tema de la salud mental se ha convertido en una grave problemática que tenemos como sociedad y que no se ve. Y si las personas no tienen una desconexión y un descanso, no van a poder llegar a su trabajo y ser productivas. Necesitan tener tiempo para sí mismos, para lo que quieran. No tienen que irse de viaje a la playa o a Tapalpa. No, pueden dedicarle tiempo a estar en su casa, a descansar, a ver una serie, estar con su familia, lo que quieran. Pero ¿cómo era posible que en un país como México no estuviera por ley? Entonces, eso es lo que hicimos y lo que te decía, benefició a más de 22 millones de mexicanas y mexicanos. O sea, cuando yo les digo, a ver, entendamos que las pequeñas cosas que uno a veces no entiende porque no lo vives en el día a día o no tienes un pasado donde tú emprendiste, trabajaste y entiendes a tus colaboradores y al equipo que como ustedes tienen y hacen, que platican en el día a día, porque ustedes seguro esas 2 semanas que ya daban desde antes, lo hacen porque lo entienden y ven el beneficio que ya existe. Pero la mayoría de la gente no lo veía. Y hoy en día pues es una realidad, es algo que lo estamos midiendo obviamente el impacto que tiene y entendemos, y nos lo han dicho los mismos empresarios, desde los micros hasta los grandes, es algo muy bueno y es algo que se necesitaba. Pero también hay que entender de cómo se tienen que ir haciendo, porque también no es fácil que pase una iniciativa de estas por unanimidad, o sea, por todos a favor, en diputados y en senadores. Entonces sí fue un tema importante, pero son de las pequeñas cosas que les digo, ¿qué prefieres? ¿Alguien que vaya y vea por esas razones, como muchas otras que me ha tocado defender y hacer allá? ¿O prefieres el que va, que siempre ha sido el político, que va por un interés de un partido o un dirigente político y solamente va a seguir la línea de lo que le digan, como vemos ahorita, que el presidente baja una línea y les dice a todos, tienen que votar a favor, y ni siquiera leen lo que están votando? No saben el impacto que se está haciendo y no saben cómo eso afecta al futuro de este país. Entonces, yo les digo, ¿prefieres eso? ¿Prefieres a políticos de siempre? ¿O prefieres a alguien que viene, que ha vivido, que le ha perreado y le ha sufrido para levantar y para hacer las cosas y que conoce lo difícil que es y que puede ir y plasmarlo realmente en cosas que ayuden a las personas? Entonces, ahí ese es el empuje que nosotros estamos tratando de hacer en Cámara de Diputados. Sí, pues eso creo que fue un gran logro a final de cuentas. Yo creo que, nosotros aquí como empresa, como dices, pues tenemos que lidiar también pues con el pago y con las vacaciones y todo el rollo. Pero sí creemos y somos una empresa que creemos un poquito en el desarrollo humano, ¿no? Creemos en el desarrollo humano y creemos que ese tipo o sea, el tener la oportunidad de viajar, de desenvolverte, de desarrollarte en otras áreas, no nada más en la oficina, pues alimenta mucho a la persona y a final de cuentas ayuda a crecer y a atraer gente más, pues con más cosas que aportar, ¿no? Claro. Y más que ustedes necesitan creatividad, y para tener creatividad tienes que tener la mente fresca, ¿no? Y sabes que también nos tocó tener algún momento, los dos, no te acuerdas, estábamos con Pepe en Taste, con Alejandro. A Pepe no lo embarramos, Pepe. Pero ahí nosotros, ¿sabes cómo nosotros empezamos humano? Y siempre le doy un embarrón al pobre de Alejandro, pero haciendo todo lo contrario que hicieron con nosotros, güey. Imagínate, güey. O sea, Luis y yo siempre hemos platicado de querer hacer todo lo contrario que nos hicieron con nosotros en la agencia donde trabajaban, porque a nosotros nos tocó vivir experiencias en donde, güey, o sea, era de, pues, muy cuadrado, muy pedo obrero, o sea, güey, el colaborador viene al final, cabrón, ¿no? No, yo creo que ahorita el mundo cambió, bueno, desde hace mucho, pero tristemente en México no había llegado a eso, yo creo que está cambiando, y las empresas como la suya, digo, ahorita que llegué, de verdad me sorprendí ver tanta gente, ver tanto equipo, buena actitud, buen ánimo. Se nota cuando alguien está haciendo las cosas bien, la gente está trabajando contenta, porque se nota desde que tú llegas y platicas con alguien. Tú llegas y ves y te reciben y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vamos.
a cuando llegas a un lugar y sientes la seriedad y la rigidez que dicen, no, hombre, no la puedo regar porque me va a poner el jefe. Aquí, pues, ¿cuál es el jefe? Somos colaboradores entre todos. Creo que así lo veo y eso es lo que ustedes creo que están haciendo acá. Sí, pues es algo que nos gusta mucho, pues tener un buen ambiente y que la gente quiera trabajar aquí. O sea, que y si no, guste, que se vengan ¿no? a quejar los colaboradores. Sí, aquí, sí, les damos el micrófono para que vengan también. No somos perfectos, pero creo que de lo que estás hablando es tener empatía, güey. Uh-huh. O sea, en México hay un clasismo y hay diferentes factores, creo, que en algún momento han afectado a... Soy el jefe, cabrón, y así se hacen las cosas. O es más, hasta algo cultural, ¿no? Hasta en tu casa. Tienes toda la razón, es cultural. Entonces, el no saber hacer equipo. Tristemente vivimos en una cultura del yo, de que yo tengo que ser, yo tengo que destacar, y no sabemos hacer equipo, no sabemos cómo buscar que la otra persona, si a esa persona le va bien y es parte de tu equipo, y esa es la persona que tiene que brillar y a quien tienes que apoyar en algún momento para que crezca, a ti te va a ir bien y vas a poder hacer y seguir una línea para que todos empiecen a crecer. Y eso de eso se trata realmente, el trabajo comunitario entre todos y hacer equipo. Porque si tú quieres ser el protagonista siempre de toda la película, tarde o temprano te vas a quedar solo. Completamente. Hoy ya las cosas son diferentes. Todo es colaborativo, todo es en equipo, todo es parejo. Completamente. Oye, yéndome un poquito para atrás, ahorita hablábamos de que, pues obviamente empezaste tú muy joven con todo el tema de relaciones públicas y para gente como nosotros, digo, yo soy 1 o 2 años más chico que tú. Ni tanto. No. uno quizás. Pero bueno, para nosotros como que dibujaron el blueprint en el tema de las relaciones públicas y el BTL, ¿no? O sea, gente como tú, Chema, Paulo, Pepe Olivares también, sí. Alex. Entonces a nosotros como nos dieron ese caminito, ¿no? Y a mí de repente... Claudio, ¿no? En ese entonces. Sí, Claudio también fue parte del equipo, ¿cómo no? Y a mí me ha tocado, pues verte como, o sea, de ser relaciones públicas, cómo esas relaciones públicas se convirtieron en emprendurismo y negocios y relaciones y cómo se fueron convirtiendo en otra cosa. Pero quería que me platiques tú, o sea, cuáles fueron esos pasos que te prepararon para llegar a donde estás ahorita. Mira, yo ahorita lo político siempre me gustó y siempre tenía esa cosquillita. Entonces, realmente no lo veo tanto por el dónde estás ahorita, sino el cómo has construido una personalidad y cómo te has ido preparando para el momento en el que estás. Es decir, lo de relaciones públicas cuando yo empecé fue coyuntural porque me empezaron pidiendo en algún antro, creo que en el Bosé, cuando apenas empezaba en ese entonces, conocí a mucha gente y me dijeron, oye chico, ¿por qué no? Viene una marca, quiere hacer un evento, ¿por qué no les cobras una lana que te paguen y tú lo llenas el evento? Porque están buscando quién se lo llene. Y al mismo tiempo, otra marca, Heineken, llegó y nos dijo, oye, necesito hacer un evento y organizar esto. Y por otro lado, una agencia de México preguntó, oye, alguien que conozca en Guadalajara, y nos pidieron otra fiesta para, creo que Cuervo. Y al mismo tiempo fueron tres cosas distintas. No competía nadie, ¿verdad? Nadie, no existía eso, es que no existía. Entonces, sí, me acuerdo de tradicional, que esa fue una gigantesca. No, hombre, hicimos, y trabajamos con todas las marcas, de todo. Sí, me acuerdo. Pero el cómo empezó fue coyuntura. Y después, pues empezamos muy fuerte con la agencia, fue creciendo y demás. Y luego vino la oportunidad de poner un restaurante, una cadena, un bar. Empezamos a crecer en eso. Y también fue coyuntura por la gente que ibas conociendo, por cómo se te iban abriendo las puertas y tratando de aprovechar los momentos. Cuando yo tenía la agencia, le aposté mucho. Tuvimos un startup que la idea era llevar todas las relaciones públicas, pero a la era digital, ahora sí para que todo... Bielit se llamaba. Bielit. Y empezó a tener fue un boom en el sentido que había mucha expectativa. Teníamos ya marcas amarradas desde Aeroméxico, Coca-Cola, American Express, muchas marcas que estaban listas para entrarle. Ahí falló el tema tecnológico. No tuvimos la capacidad y con quien me había asociado en ese entonces llegó un punto que dijo, o sea, es que no puedo más allá. O sea, íbamos más adelante en la parte de cómo lo vendíamos, cómo lo sumábamos. Exacto. Íbamos mucho más adelante en eso que realmente lo que era más importante. Y ese fue el error que tuvimos, no entender que lo importante eran los fierros y tener realmente la parte tecnológica. Lo otro se iba a dar también. Si tienes la parte de acá, y esa fue la parte que, pues fue un fracaso que dije, ay, pero más que un fracaso siempre digo, pues sí, seguro. Y como dicen en todos los podcasts, no, fue un aprendizaje y la verdad de ahí salí. Pues sí, es cierto. La neta es que me tocó pegarme un madrazo duro porque pues eran inversiones grandes, traíamos inversionistas fuertes y todo. Pero también me ayudó para darme cuenta, pues, a ver, ¿en dónde estás parado? Porque en ese entonces yo ya tenía 2 hijos, le había apostado prácticamente eso y había dejado, por ejemplo, lo de la agencia ya por un lado. Sí tenía lo de los restaurantes, bares y otros negocios con otras gentes.
me enfoqué y empecé a meterme otra vez. Y años más adelante se me presentó lo político. Lo de lo político, pues dije, bueno, si lo voy a hacer alguna vez, creo en el proyecto. En ese entonces Pablo Lemus era presidente municipal de Zapopan y se iba a reelegir. Él y yo somos amigos de hace muchos años. Cuando fue el presidente de Coparmex trabajamos mucho. Y Enrique Alfaro iba a la gubernatura. Enrique también me había dicho varias veces, ándale, Checo, vente, éntrale, tú que conoces gente. Y no había querido porque, pues decía, no es mi momento. Yo siento que hay veces que tienes que saber cuál es el momento en donde tú puedes realmente aportar en un proyecto. Ahí sí lo sentí. Sabía que entrando con Pablo en Zapopan, apoyando en el momento que estaba, la confianza que me daba alguien que quería ser gobernador, pues podía yo aportar mucho más. Entré, crecí mucho en esto y pues era como yo decía siempre, voy en modo avión, y todo esto que había construido se lo debía mucho al Checo que yo había construido antes de casarme. Porque yo a los 27 años, 28 años, soy papá, o sea, nace mi hija Valentina, y justo cuando nace mi hija, pues para mí me cambió mucho toda la dinámica, porque pues ahora sí que le enfoqué todo el esfuerzo a mi familia, a todo. Y dejé mucho de la parte de relación pública, obviamente, del desmadre, fiestas, todo. Y me clavé todo ahí. Y cuando me meto a lo político, pues empiezo a aprender sobre eso, pero como que iba en modo avión. Y me divorcio hace 3 años, en 2020. Me divorcio de eso. Y para mí fue un golpe muy, muy duro. Porque fue como un cambio total de... A ver, pues todo lo que yo le había apostado, que era a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, todo, pues se me vino todo para abajo, se cambió toda esa imagen. Dije, madre santa, ahora sí, ¿qué fregados voy a hacer? Y me di cuenta que pues mi familia son mis hijos, y mis hijos siempre van a estar ahí, y que el enfoque familiar que le iba a dar, pues iba a ser siempre con ellos, y que tenía una gran oportunidad, porque podía dedicarme otra vez a ser el Checo que había construido antes de yo estar casado, y que me había ayudado a crearme una figura y a ser una persona que, gracias a ese Checo que había construido durante los 20, digamos, podía regresar a hacerlo y aprovecharlo al máximo, pero ahora desde una posición todavía más importante, porque puedo yo incidir en la vida de muchísimas personas. ¿Por qué? Porque igual le dicen, bueno, pues ¿qué hace un diputado? Mucha gente ni sabe, pero hay tantas cosas que puedes hacer desde aquí, desde lo local, en tu colonia, en el distrito, hasta allá en México. Y el claro ejemplo son las iniciativas y lo que hemos estado empujando, que realmente cuando tú vas a una empresa y platicas, como ahorita, que decían, bueno, pues muchos de aquí dijeron, nosotros fuimos beneficiados con lo de vacaciones, pero eso y muchas otras cosas que hemos ido empujando, te das cuenta que puedes realmente tener mucho potencial, y que a veces necesitas un golpe tan fuerte en la vida para que lo vuelvas a sacar y que vuelvas a hacer ese empuje que traías para hacer algo, y que igual ni te dabas cuenta y creías que ya habías llegado a ese límite donde tú tenías, y el límite pues no existe. Claro. Siempre puedes más y más, pero es cosa de que realmente te la creas y digas, bueno, todavía puedo hacer mucho más en esto. Entonces... Pues yo desde que entraste a todo el tema de la política, o sea, te he seguido también y he visto como un desarrollo muy grande. ¿Qué representó para ti entrar a esto en cuestión de cosas que tuviste que aprender o cosas que tuviste que desaprender, ¿no? O cuáles fueron esas herramientas que tuviste que trabajar para poder pues brincar a este rollo que es sí. O sea, se nota que estás preparado, pues, ¿no? A ver, al principio obviamente yo llegué y dije, bueno, ¿qué hace un regidor? Porque yo entré como regidor en Zapopan, y al principio cuando me invitan, pues me puse a investigar, y lo que yo hice fue empezar a armar un equipo, como lo decíamos hace rato. Empecé a buscar gente que conocía, que había estado en las colonias. Ahí de hecho me andan acompañando el Jaciel, Ana, Fer, que son parte del equipo y que desde un principio me acompañaron ahí, y que son gente que son expertos en cada área. Y me empecé a rodear de personas que entendían, conocían, y que me iban compartiendo ese conocimiento para que yo pudiera ir trabajando y pues no regarla. ¿Por qué? Porque tú llegas a un nuevo trabajo igual y no sabes en muchos sentidos cómo funciona, pero lo mejor que pude hacer fue rodearme de las personas que lo entendían y hacer equipo con ellas. Y hoy en día, pues ese mismo equipo sigue trabajando conmigo y se ha incrementado, somos cada vez más personas, y cada vez entendemos mejor que cada quien funge un rol dentro de esto, para que lo que yo encabezo, el proyecto que yo encabezo y al que yo le aporto en muchos sentidos, pues sí se haga de la manera que queremos que funcione. Entonces, yo creo que es todo el tema de cómo vas construyendo, y no solamente en la persona, sino con los que tú te vas rodeando. Ok. ¿Quiénes fueron las personas que te impulsaron también a dar ese paso? ¿A meterme en la política? Uh-huh. Pablo Lemus, él fue quien me invitó cuando él iba a reelegirse a
a formar parte de su equipo. Me dijo, pues ahora sí que la ciudad ya te ha dado mucho, toca que tú le des también. Me voy a reelegir, quiero invitarte a que formes parte de lo que estamos construyendo. Enrique Alfaro, pues él iba para gobernador, él ya traía una trayectoria mucho más larga. Pablo solamente llevaba 3 años en Zapopan, en ese momento 2 años. Y pues la verdad es que me abrieron las puertas y me dijeron, ¿cómo quieres entrarle? Tú tienes mucho con qué aportar y apoyar. Aquí te abrimos las puertas. Y de ahí, pues, todos. Juan José Frangé, todos los que están hoy en día. ¿Y cómo fue para tu familia? ¿O cuál fue la reacción de tu familia al respecto? Es muy buena pregunta, güey. Al principio mi ex esposa no le parecía tanto, porque sí hablé con ella y le dije, a ver, nosotros venimos de tener un ritmo de vida demasiado social, demasiado de fiestas, de viajar, de pues estar yo dedicado a mis negocios y ser libre de hacer lo que yo quiera en el tiempo, y sobre todo de poder pues dedicarle el tiempo a mi familia y a lo que yo quería. Y el hecho de meterme a la parte pública, digamos, Sí, mucho sacrificio en ese hay sentido. mucho sacrificio, y yo no lo iba a hacer si ella no me apoyaba. Entonces, como que al principio sí le costó, dijo, bueno, pues si crees que es algo y es buen momento y pues traes esa cosquillita, pues te apoyo, vamos, lo hacemos. Me dio todo el apoyo. Mis hijos estaban muy chicos, realmente ellos pues todavía no. Sí. Igual ahorita ya Valentina, mi hija, que ya tiene 12, ya me opina más sobre todas las cosas, sobre todo lo que le toca en la política, y que le da pena ya que la suba en redes y eso. Pero sí, sí, ya me dice, ya no, papá, ya me subiste muchas veces y salíamos, y yo ahorita no. Ya tengo yo mis propias redes sociales y yo la manejo. Entonces, en ese entonces sí recibí ese apoyo, recibí la invitación de ellos, y ese mismo apoyo pues continuó. O sea, la parte familiar afortunadamente no tuvo nada que ver el divorcio ni nada con la parte política. Y cuando yo me divorcio también, los mismos que me habían invitado a mí fueron los que me apoyaron, porque también imagínate, es un golpe durísimo de un día para otro. Pues ese sueño que tenía se va. Y pues, ¿cómo sigues en el trabajo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? No, requieres estar al 100, ¿no? Entonces, los mismos me dijeron, aquí vamos para el frente y vamos a darle todo. Y fue cuando me invitaron para buscar la Diputación Federal. Y dije, pues, ¿por qué no? Digo, vamos buscando. Yo no tenía planes en lo personal. Yo estaba apoyando más un proyecto, pues, con los que me habían invitado. Y dije, me puede durar 3 años, 6 años. Y igual y me regreso a mis negocios, igual y me quedo aquí. No era tanto por el buscar qué voy a hacer o quiero un puesto en específico, sino cómo estoy yo aportándole a un proyecto que es mucho más grande y que podemos ayudar a todo eso. Me piden que me inscriba para buscar una diputación, y pues yo ya, imagínate, recién divorciado y todo, dije, pues es lo mejor que me puede pasar. Me voy a México, tengo amistades allá, conozco muchas personas, entonces voy, vengo, y eso me abrió muchísimo la mente. Me ayudó muchísimo a poder otra vez, como les decía, volver a ser el Checo que a mí me gustaba hacer, el que siempre fui feliz, que ojo, no es que no me haya gustado el tiempo que estuve casado. Sí, fui muy feliz y tuve todo el apoyo de mi esposa y todo, pero volví a hacer esa parte. Sí, volviste a conectar con cierta, te entiendo un poquito. Exactamente. Estoy divorciado y entiendo, o sea, y también estoy agradecido por ese tiempo, pero entiendo completamente a lo que te refieres. Te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Cómo recibieron tus hijos el divorcio? ¿Cómo fue ese proceso para ellos? Muy fuerte. Órale, ¿sí? Fue y sigue siendo. Órale. La verdad es que un divorcio nunca es fácil. Bajo distintas circunstancias, yo creo que cada divorcio entre las parejas es una historia distinta. Yo lo que le he tratado de transmitir a mis hijos es que lo único que perdieron es el tener juntos a sus papás al mismo tiempo, sí, conviviendo con ellos, pero que el amor de las dos partes nunca se les va a acabar, y que lo mejor que podemos tener es que sigamos entendiendo que somos una familia. Es una familia cuando están conmigo y es una familia cuando están con su mamá, y ellos merecen ser felices con su mamá, merecen ser felices conmigo, y acostumbrarse a que pues, la vida sigue adelante, y no por eso tenemos que cambiar alguna rutina o algo. Ellos siguen en su escuela, haciendo las cosas bien, teniendo sus amigos, y van a tener una vida normal. No cambia nada en ellos. Sí les dolió, por supuesto que les dolió. Fue muy fuerte, y para mí, y creo que también mi ex esposa, para los dos fue algo muy difícil, muy fuerte, y que no nos gustaría pues que ellos hubieran sufrido en eso. Pero por el otro lado digo, creo que ellos mismos lo van a entender y también van a agradecer que ven felices a su mamá y a su papá,
y que nos ven desarrollados y muy contentos en nuestras vidas, y eso los va a ayudar también a ellos a que se sientan tranquilos de ver que estos padres les ayudó también de cierta forma y están muy felices. Yo muchas veces decía, híjole, pues es algo que me dolió muchísimo y me costó mucho trabajo, pero hoy en día agradezco, y se lo he dicho a ella, yo le agradezco porque tuvo el valor también para decirme, yo ya no te amo, ya no siento esto, cuando yo posiblemente nunca hubiera tenido ese valor para llegar y decírselo. Pero hoy en día, que me siento pleno, feliz, y que le siento eternamente agradecido a ella por haber tenido esa valentía de decirlo, para que cada quien volvamos a sentirnos felices y plenos en cada quien en su área, y dándoles el amor que se necesita a nuestros hijos. Fíjate que yo a Luis es algo que le admiro mucho. Yo vengo de mis papás se divorciaron cuando yo tenía 9 años, y yo, bien chistoso, porque yo cuando escucho a los papás, y se lo he platicado a Luis, es que dije, no, es que es malo divorciarse. Y yo, no, güey, lo que está mal es que se lleven de la fregada a los papás, güey. Eso es los hijos, si los papás están bien, o sea, si el ambiente es tóxico en casa, está mal para ellos. Si el ambiente es tóxico, divorciados, es mal para ellos. Y Luis es alguien que yo admiro muchísimo porque es un muy buen ejemplo para su hija, ¿no? Y siempre le he dicho, güey, me impresiona la buena relación que tienes con tu expareja, porque la verdad es que no siempre es así. La niña no se da cuenta, o sea, nomás sabe que su papá y su mamá duermen en casas separadas, pero ella no tiene ni la menor idea de que sus papás están divorciados. O sea, yo veo a Valentina y nunca he platicado con ella esos temas, pero yo me doy cuenta que ella sabe que tiene a su papá y su mamá y es la misma figura, simplemente duermen en lugares separados. Y, o sea, es algo tan importante. Y nunca lo cambies. No, yo digo creo que bueno. fui muy afortunado, y realmente mi proceso de separación, pues hubo mucho miedo de separarme por todo lo que podía pasar de ahí, porque ves los ejemplos de otras personas que pues no la pasan muy bien, pero yo fui muy afortunado y pues de alguna forma nos pudimos entender y tener el compromiso con nuestra hija y ser amigos. No queda más, ¿no? Al menos para mí. Oye, Checo, yo también recuerdo, o sea, siempre fuiste muy apegado también a tus papás, a tu papá, a tu mamá. Sí, pero no por ser hijo de papi, no ven a creer. No, bien apegado. No, son gente también profesionista, sí, y muy inteligentes. Gracias. ¿Qué papel juegan ellos en...? Muy importante. Uh-huh. A ver, la parte política, a mí me nació y el interés por mi mamá. Ella nunca ha sido política, pero siempre ha estado del otro lado. Ella es editorialista, siempre ha estado involucrada en ser crítica del gobierno, no por decir que está mal y criticarlo, sino realmente en cómo se pueden hacer mejor las cosas, en involucrarse, en conocer quiénes son los que son los representantes. De hecho, ella fue representante del IFE en ese entonces, ahora es INE, y siempre ha estado muy metida y leyendo los periódicos, teniendo la información de lo que está sucediendo, y eso me lo inculcó muy fuerte, y por eso ese interés también de la parte política. Y por el otro lado, mi papá, pues él es empresario, es arquitecto, tiene una constructora, y yo sin duda creo que es la persona más ética, correcta y trabajadora que he conocido, porque si hay algo que me enseñó y que me transmitió, es lo que tú decías hace rato, ser congruente con lo que dices y con lo que haces. O sea, si tú realmente trabajas, tienes un negocio y sales a decir, no, es que yo soy el mejor para eso, y llegas a tu empresa y la gente en tu empresa dice, no, ya estoy hasta la madre de trabajar con esta persona y anda viendo cómo va a hacer business por abajo de la mesa. Por el otro lado dices, bueno, tienes una persona íntegra que le gusta hacer bien las cosas, que es padre y que realmente me pudo transmitir esa parte del cómo trabajar, y que realmente la ética con la que él trabajó siempre, pues me la haya transmitido. Para mí es súper importante, porque sí te diferencias completamente en todo. O sea, la verdad, yo siempre digo, yo estoy en un zoológico. La Cámara de Diputados es un zoológico y conoces de todo. Ahí y ves de todo. Pero a eso ayuda a que te diferencies. ¿Y cómo vas construyendo amistades, relaciones? Porque yo con todos me llevo, A ver, somos oposición, pero con los de Morena, el Verde, el PT, tengo amigos con todo, hasta con el mismo Noroña. O sea, con el que me pongas, me puedo sentar a platicar, me llevo bien, y ellos tienen esa parte, y me lo dijo el otro día una senadora, me dice, lo que tú tienes es que las cosas cuando las hablas de verdad, las dices de frente, y es mejor cuando te habla de frente a alguien, a que realmente pues te esté diciendo una cosa y por atrás te esté metiendo un cuchillazo. Pasa mucho en la política. Que así es la política, y lo he vivido, me ha pasado, y vas aprendiendo, y tú sabes con quién sí, con quién no yo. Y ahí pues yo creo que esa base que me sentaron mis padres, mi mamá, mi papá, pues la verdad es que es lo que me ha ayudado, y por eso creo que he podido hacer bien las cosas y estoy creciendo mucho y aprendiendo mucho en esta parte. Fíjate que tocaste un ejemplo.
tú no sé si te sabes esta historia, pero habíamos estado con Diego, ahorita que estaba platicando de nuestra nueva sociedad con la oficina que estamos abriendo en Ciudad de México. Nos estábamos como que peloteando cosas y como que apenas conociéndonos un poquito y todo esto. Pero un día ya me dice, güey, ¿sabes qué? Vamos a hablar con él, ahora sí ya en serio, vamos a ver qué rollo, ¿no? A mí no me conocía, la relación era con Luis. Y llega Luis y me dice, vamos. Entonces vamos y entonces nos empieza a explicar todo lo que es, ¿no? Y todo lo que lleva. Y entonces van ustedes. Y nosotros empezamos con todo lo que no éramos buenos. Porque... Y lo hicimos orgánicamente. Yo no me di cuenta, pero fue como, güey, nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos todas estas áreas de oportunidad que sentimos que tú vienes a cubrir y te podemos dar este valor de acá, ¿no? Pero lo hacemos orgánicamente porque estas cosas de las que platicas, de la congruencia, de la manera en que eres directo, de ser honesto, son valores que son el fundamento de nuestra agencia. Claro. Realmente nosotros, o sea, creo que el acierto que hemos tenido... hoy en día, por lo que hemos crecido, hoy en día tenemos 35 colaboradores, es gracias a que nos hemos guiado a través de nuestros valores. Me atrevo a decir, de una manera humilde, que tal vez no soy el güey con mayor conocimiento, pero mi empatía, mi manera de conectar, mi manera de ser honesto me lleva a conectar con la persona correcta para conseguir lo que necesito. La manera en que empezamos a crecer fue porque empezamos a pedir ayuda. Entonces veíamos a alguien que era mejor que nosotros, íbamos y le tocábamos la puerta, así de la nada, un amigo, oye, ¿te puedo invitar a comer? ¿Cómo le has hecho? Entonces, ahorita regresándome a la historia, volteo y ya dice, ¿sabes qué? Pues sí, hay que construir esto juntos. Y nos sorprendió mucho porque volteó Diego y nos dijo como que, pues, ¿qué? Empezamos a hacer no, vamos a abrir una oficina y de allá y así. Y Luis y yo volteamos y yo, ¿por qué tan seguido? Y después nos llegó que le impresionó que éramos la primera persona que nos presentábamos diciendo en qué éramos malos. Y que eso le dio una confianza tremenda, ¿no? Y es exactamente lo que estás diciendo de cómo... No es fácil saber cuáles son tus debilidades, qué errores has cometido y poderlos decir para cómo mejorarlos. Pues yo creo que ahí él vio lo mismo. Completamente. Y es eso que mencionas. Y eso es lo que yo detecto. O sea, a mí es algo que se me hace... Yo honestamente te considero una persona genuina. Y cuando hablas de que te llevas con todos, te lo creo. O sea, no es rollo para las cámaras. Es en serio que tú saludas a todos de cualquier color y sabes diferenciar entre la parte política y la parte personal, ¿no? Que yo creo que hemos platicado en otros podcasts que hemos tenido aquí. Hay un tema ahorita en México y en el mundo de que si tú crees algo y es diferente a lo que yo creo, eres un pendejo retrasado mental, te ofende. O sea, güey, tenemos opiniones diferentes. No significa que alguien es más o menos que tú. Simplemente opinamos diferente. Y creo que independientemente del color que sea, de lo que siga para México y para el mundo, si no reconocemos que todos somos seres humanos y que tenemos que trabajar juntos independientemente de nuestras opiniones, esto va... Es que el problema es que la gente deja de ver el objetivo final. Tristemente ven a lo más corto. Yo que estoy en la política, me doy cuenta que la gran mayoría de los que están en esto ven a dónde voy a ir de aquí, con quién tengo que quedar bien para poder seguir creciendo, cuál es la razón por la que yo estoy aquí, a quién le tengo que rendir cuentas, en lugar de decir, a ver, si tengo 3 años que dura una diputación, ¿qué puedo hacer yo para que sea esto mucho más grande? ¿Qué tengo o qué necesito o de quién me tengo que rodear o con quién me tengo que sentar para que salgan las cosas? Y no por mí, sino por lo que yo puedo dejar plasmado y trascender en muchas razones que todos ellos lo que hacen es ver a corto plazo. Yo lo estoy viendo mucho más allá, porque independientemente siga o no en la política, a mí lo que me interesa es que las acciones que yo estoy haciendo, las pocas o muchas que me toque y pueda hacer en este poco tiempo, que sean cosas que realmente trasciendan y que funcionen y que deje un legado positivo. Y eso es lo que estoy tratando de aprovechar en cada reunión, en cada visita que tengo con cualquier diputado, senadores, gobernador, con quien sea, y te sientes, y que esa es una gran ventaja, el hecho de no achicarte y decir, ay, es que yo me siento menos porque ellos... No, aquí todos somos igual, tú lo has dicho, todos traemos lo mismo, y tú le puedes aportar algo muy fuerte hasta el más fregón, porque siempre hay alguien más fregón en algo que tú, siempre. Pero hay que entender lo que tú le puedes aportar a esa persona, y si esa persona se da cuenta, pues por eso nacen las sociedades como la que ustedes tienen. Por eso, con los que yo he ido construyendo todo esto, lo han visto.
Y yo, por ejemplo, el caso de las vacaciones, lo que hice fue, me senté con una senadora que era una luchadora social, Patricia Mercado, que viene de defender los derechos laborales, pero era muy cargada hacia los trabajadores. Y yo le aportaba la parte de los empresarios y el conocer lo que costaba emprender, tener un negocio, mantenerlo. Y nos dimos cuenta que nos complementábamos, hicimos un gran equipo y gracias a eso salió esto. Y esa es la manera, buscar con quién puedes conectar realmente para que las cosas sucedan. Y eso es lo que a mí me funcionó y me ha seguido funcionando y creo que es lo que yo aporto y me lo han dicho todos los con los que trabajo. Tú es lo que aportas. ¿Aportas para qué? Para construir, para conectar, para hacer que las cosas sucedan, para abrir esas puertas que a veces no se pueden abrir. Y si ese es el granito que a mí me toca hacer, encantado de hacerlo. Si yo quisiera decir, no, es que yo quiero ser el presidente de este país, pues, no estoy buscando algo así. Estoy buscando cómo hacer para que quien llegue, primero que nada, quitemos la polarización y veamos porque queremos un mejor país, que al final, en teoría, es a donde todos tendríamos que estar volteando a ver. Cómo llegar a que México sí sea mejor. No esperarnos a que si llega un presidente o un candidato o las corcholatas que ahora les hablan, si es una o es otra. No, es cómo vamos a hacer quien llegue, como llegue, que realmente pueda arreglar un país que está tristemente dividido. No está fácil. No. Pero a mí me toca poner mi granito. Oye, Checo, y viniendo del mundo empresarial, o sea, siendo alguien que no empezó desde abajo siendo político, ¿cuáles han sido tus retos personales más grandes? Híjole, pues, a ver, yo no soy abogado. ¿Ah? Ir a los Broncos. Le voy a los... Mira, no, eso ayuda porque te vas dando al fracaso, vas entendiendo el fracaso y dices, bueno, otra vez otra temporada mal. Los Broncos es nuestro equipo de fútbol americano. No te creas, yo soy vaquero, entonces no tengo mucho que decir. Sí, güey, yo estoy desde los 90s, güey. Yo vi mi último Super Bowl a los, creo que 12 años. Yo ya los vi campeones, es lo bueno. Sí. Pero la realidad es que, a ver, yo creo que si tú no tienes cierta experiencia y te sientes menos por no... Porque mucho de lo que yo hago y me toca en la parte legislativa es, pues, proponer nuevas leyes, cambiar las existentes. Entonces necesitas entender y pronto dices, bueno, si tú no eres abogado, y eso me lo reclaman mucho en las colonias, y me dicen, ay, pero tú, ¿qué? Si no eres abogado, ¿cómo vas a saber cambiar una? A ver, aquí se trabaja en equipo. Tengo un equipo de asesores que son expertos exactamente en técnica legislativa, en cómo se tiene que desarrollar una iniciativa, cómo podemos estudiar y los impactos que puede tener si le modificas ciertas cosas. Y en base a eso, tú das una idea y dices, este es el objetivo que queremos hacer, ¿con quién me tengo que rodear para lograr? Entonces, el ir aprendiendo y cómo rodearte de gente experta en eso, pues a veces es difícil, porque uno llega, pues ya llegaste, ¿y ahora? Entonces dices, bueno, si nomás llegas a levantar la mano y si no vas a hacer nada, pues la vas a librar y todo. Pero si tú traes la inquietud y las ganas de realmente hacer algo, en algo que nunca has hecho, que no sabes cómo realmente, no tienes el conocimiento, el estudio en esa parte, pues es que haces equipo. Todo se trata de eso, se trata de hacer equipo. Hay gente experta en muchos casos y eso pues te va nutriendo, vas conociendo y vas agarrando esa experiencia. Entonces cada vez puedes lograr hacer cosas más importantes. Entonces a mí sí me costó mucho trabajo en un inicio entender el funcionamiento, pero te estoy hablando en un inicio y de ahí vámonos para adelante. La verdad, la política sí, una gran parte es lo que tú vas... pues lo que tú vas vendiendo, que trabajas y haces y demás. Pero al final creo que tienes que tener esa combinación de lo que es lo político en cuanto a lo partidista y la parte pública, eso, y la parte de mantenerte siempre con los pies en la tierra, muy humano, como diríamos, de cómo realmente tienes que seguir siendo y teniendo esa esencia. Porque el poder marea. Y es bien fácil, estando en la política, perder los pies, subirte a un ladrillo y sentir que ya lo eres todo. Y no, siempre hay alguien más fregón, siempre hay alguien que sabe más y si tú te subes ese ladrillo, pues te vas a acabar cayendo. Entonces, en vez de caerte, hay que ir construyendo ladrillos y haciendo equipo con más gente para llegar más lejos y crecer mejor las cosas. Oye, te quiero preguntar, digo, desde hace rato, o sea, pues, te sigo y diario estás como con nuevas iniciativas y con nuevas cosas. Estas iniciativas son, o sea, para ti son temas personales o es como causas que están apoyando y diriges? De todo. Es que, por ejemplo, hay iniciativas que he presentado que personas me han buscado, me dicen, oye, traigo esta idea, queremos hacer esto. Agarramos la idea, platicamos, lo vemos con los asesores
le damos forma y las presentamos. Es decir, viene desde un ciudadano que se me acercó y buscó hacerlo. Se puede hacer eso. Y bienvenidos e invitados todos los que lo quieran hacer. Pero también son cosas que en el día a día vas viviendo o que la coyuntura de lo que sucede en el país vas viendo. Está el caso, por ejemplo, ahorita de los libros de texto. Todos hemos estado viendo que los libros que están unos a favor, otros en contra, que la división. A ver, la realidad es que los libros tienen muchos errores. Siempre los han tenido. Pero tenemos que ir y ver más allá. O sea, lo que está sucediendo... Que dijiste eso, güey. Siempre los han tenido, es la realidad. O sea, desde Peña Nieto, de Calderón, de Fox, siempre le meten la parte ideológica. O sea, la parte ideológica... Lo que está chido es que eso es lo que me gusta de ti, güey. O sea, pudiste haber aprovechado ahí, nomás dejarlo ahí sin decir eso porque pues le conviene... Sí, a ver, yo lo que digo, y siempre, a ver, al general secretario de Defensa, que yo tuve un enfrentamiento muy grande con él, siempre le he dicho, yo voy a ser crítico, y se lo digo de frente, digo al general, y le digo, ¿por qué? Porque yo no puedo ser crítico si no conozco y si no puedo hablarlo con usted de frente. Y es lo mismo cuando yo me posiciono en tribuna sobre un tema, es porque hay que ser críticos, pero también ser críticos de lo que sucede. En este caso, a ver, los libros de texto ha sido todo un tema, pero vamos más allá. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? En vez de criticar solamente lo de los libros de texto, inclusive antes de que hubiera toda esta polémica, yo ya había presentado una iniciativa porque creo que lo que tenemos que cambiar en este país viene desde la educación. La educación es la base de todo para recomponer el tejido social que tan roto está en este país, y para eso necesitamos cambiar la manera en que hemos sido educados todos, desde nuestros niños, nuestros jóvenes. Necesitamos hoy, con un mundo tan cambiado y pospandemia, necesitamos cosas diferentes que realmente puedan aprender. Necesitamos pensar en materias como habilidades financieras, como programación, hablar de salud mental y que las personas puedan desde niños entender la importancia que tiene la nutrición, que desde chicos sepan qué es lo que están consumiendo, el daño y lo que puede ser para ellos. Necesitamos que realmente, por ejemplo, regresemos el civismo que a nosotros nos tocó en las escuelas. No ¿cómo existe? Ser mejores ciudadanos? O sea, deja tú la parte patriótica, porque ahí puedes meter lo ideológico. No, ¿cómo tú ser ciudadano? ¿Cómo entender que lo más importante es que tú empieces cambiando por ti mismo y barras a frente tu propia cochera y ahora sí que te encargues de lo que a ti te toca? ¿Cómo vamos a ser mejores ciudadanos? Cosas así. Por ejemplo, la parte de habilidades financieras. Es increíble que un joven sale de la secundaria, de la prepa, y empiece a ver cómo me doy de alta en el SAT. ¿Cómo puedo para emprender un negocio? ¿Cómo le voy a hacer? Tenemos que meter liderazgo, por ejemplo. Todos tenemos cierto liderazgo en ciertas cosas. ¿Qué habilidades? ¿Cómo puedes tú identificar esas habilidades que tú tienes? En Jalisco, por ejemplo, la parte de programación que nosotros estamos empujando, que ya lo hicimos, por ejemplo, en Zapopan, y hay un programa que busca gente que tenga las habilidades para poder ser programadores. ¿Por qué? Porque en el mundo está creciendo, y aquí en Jalisco está creciendo enormemente lo que se necesita para pues tener un hub como un Silicon Valley mexicano, donde se están viniendo empresas internacionales que necesitan de ese tipo de gente, y no se está enseñando en las escuelas. Tenemos una capacidad, una sobreoferta de gente que se necesita para que entre y que está muy bien pagado, pero no se lo estamos enseñando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que cambiemos desde la base, que pensemos en cómo les damos las bases a los niños y a los jóvenes para que puedan aprender en un mundo que ya cambió, que ya no es el mundo del siglo pasado, que es un mundo totalmente distinto y que pospandemia también vino a cambiar en muchos sentidos, y que debemos realmente de sacar ese provecho para que puedan ser competitivos cuando salgan al mercado laboral. Porque si no, nos vamos a ir quedando. Y aunque México está en una posición privilegiada y tenemos el nearshoring y que al lado, sí, pero si no tenemos esa capacidad, si no pensamos realmente en cómo empujar a que nuestros niños y jóvenes salgan con habilidades en todos los sentidos, la neta va a valer madre. Sí, yo creo que, también es muchas veces el mexicano... pues tiene esta cultura también en la cual pues muchos viven en un estado de víctima y están esperando que el gobierno o que los gobernantes les cambien la vida. Y hay una frase, pues, y no es una frase, es una ideología que hizo un movimiento muy grande en Estados Unidos con el presidente John F. Kennedy, en la cual pues habla de: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Y yo creo que a final de cuentas, la gente que tenemos empresas, negocios pequeños desde abajo, familias, creo que el trabajo empieza internamente, ¿no?
y dejar de esperar que los políticos nos arreglen la vida. Pero creo que es un gran reto para el mexicano porque hay un rezago en el interés por ser participante de la vida política, ¿no? Y hay una doble moral en ese rollo bien cabrón también. O sea, va de la mano de eso que acaba de decir Luis. El otro día estaba viendo a alguien en un grupo que puso algo, un comentario, para no meternos en temas políticos de a quién a favor y en contra, y quien lo estaba criticando era una persona que conozco que cambia de empresas cada mes para lavar dinero. Yo decía, hijo de tu... ¿Con qué? O sea, déjalo que tenga su opinión y tú mejor deja de hacer eso y con eso ayudas más al país que estar criticando a la otra persona que opina diferente que tú. Sí, yo creo que tenemos que empezar por, primero que todo, ser respetuosos. Yo creo que si hay algo que se ha perdido es el respeto a la opinión distinta. Completamente. Tenemos que ser respetuosos, podemos no opinar de la misma manera, pero al final también creo que lo que dijo Lucho es muy importante porque vivimos en un país que se ha acostumbrado a tender la mano y esperar que te den. Y tristemente, pues hoy en día hay muchos programas sociales que lo que buscan es facilitarles para recibir dinero sin enseñarles o darles las herramientas para que puedan explotarlo. Yo coincido y creo en los programas sociales, son necesarios, son buenos, pero también en la transparencia y en la manera en que sí le hacemos llegar a las personas que lo requieren. No nomás dar por nomás como dádivas y que realmente le esté llegando a la gente. Entonces se ha perdido mucho eso y hay una polémica también muy grande en, bueno, los programas sociales los van a quitar si llega otro gobierno o no. Toda la fuerza que tiene hoy en día el presidente y todo este gobierno es por los programas sociales. A ver, los programas sociales están en la Constitución y no se van a quitar. Van a seguir estando. Lo que necesitamos son maneras de transparentar el cómo le llega a esa gente y con qué fin. Por ejemplo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el papel sonaba muy bien, pero en la realidad ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque tú platicas con los empresarios que han entrado y que han apoyado en esto y te lo dicen. Entran, se llevan su lana y les vale madre, no regresan. No ha permeado con la idea que se tenía. Y eso es lo que pasa muchas veces en la política. Puedes tener una idea que suena muy padre, pero cómo la implementas y que realmente funcione, esa es la gran diferencia. No, pues no más en la política, en todos los negocios. No, si yo supiera ya sería multimillonario, además. Sí, de puras ideas. De puras ideas, ya de aquí estaría en Pero... Dubái con 3 aviones privados. No, es que así creo que eso es parte de la vida, ¿no? Deja tú de los negocios, de la vida. En general. En general, ¿no? Sí, es que son los sueños, ¿no? Tú puedes soñar, lo puedes decir tu sueño, pero ¿cómo lo haces realidad? Completamente. No, y entran las variables que no consideraste siempre que entras a algo a hacer realidad. Entran 20 variables completamente. A ver, ustedes dos, su servidor, todos hemos sido y somos emprendedores. Yo siempre digo, más que empresario, yo soy emprendedor porque siempre me gusta emprender. Cuando emprendes te das cuenta de eso. Sí, no. Ahí es cuando realmente dices, ay, cabrón. No, no está fácil. No está fácil. No, es algo justo hoy hemos tenido que tomar muchas decisiones y estaba justo pensando hoy de que es esos días de que dices, güey, no quisiera que alguien tomara todas las decisiones por mí, porque suena bien fácil nomás tomar decisiones, pero esas decisiones tienen implicaciones para todos alrededor. Sí, porque no es solo tú. No, exactamente, sí. Ya hay otras 35 personas que dependen de todas las decisiones que tú tomes, ¿no? Claro. Porque obviamente tú eres responsable de estas personas y de lo que pase, y tú no quieres generar lo que a ti te generaron, ¿no? Bueno, ya hablando otra vez el raspón que le damos a mi amigo Bob. Pero algo ibas a decir, perdón. No. Por último, yo quería que nos platicaras también si ahorita te animaste a dar este salto, te animaste a meterte a la vida política, es algo que estás aprendiendo, disfrutando, creciendo. ¿Es para ti un llamado de vida? Buena pregunta. Mira, yo muchas veces he pensado que estoy en mi clímax, en mi momento y en lo que más estoy disfrutando y aportando en mi negocio en ese entonces, en mi familia, en esta parte política. Yo creo que nunca dejas de aprender y de crecer y nunca sabes hasta dónde puedes llegar. Yo ahorita estoy en lo político, no sé qué voy a estar haciendo en un año de elecciones, no sé si me voy a quedar o no. Lo que sé es que cada momento que estoy viviendo y haciendo, quiero hacerlo de la manera más fregona, más chingona y que pueda aportar más. La parte política se me ha hecho de lo más chingón que me ha tocado hacer en la vida. ¿Por qué? Porque puedes incidir inmensamente en muchísimas personas y si lo haces bien, para bien. Si lo haces mal, puedes tomar decisiones muy malas que afectan a muchísima gente. Yo hoy en día creo que lo que he podido ir construyendo
no hay mayor satisfacción que darte cuenta que le puedes resolver la vida desde allá a miles de personas, pero también aquí, en una colonia que vas, visitas y que tiene una necesidad y que tú eres el canal para poderle resolver. Porque no se trata nomás como muchos de que hay el político que viene aquí cuando hay campañas y te doy una despensa y ya te resolví. No, sino, a ver, esta es la problemática que tienen como comunidad, cómo hacemos y cómo conectamos a los que tienen las posibilidades de ayudar en la comunidad, y a esa es la parte donde tú involucras la parte de los empresarios con la parte política y conectando. Entonces, yo creo que a mí me toca disfrutar ahorita en lo que lo estoy viviendo al máximo, me encanta mi trabajo. Sí creo que voy a seguir mucho, bueno, no sé si mucho, pero un buen rato en la política. Pero también soy consciente que en cualquier momento se acaba esto y es adelante. Y siempre adelante, adelante, adelante. Entonces, pues yo creo que hay que disfrutar cada momento. Qué chido. ¿Te puedo hacer un comentario personal? Claro. Hace unos 4 años, tú y yo tuvimos un proyecto de arte en el que estuvimos trabajando alrededor de 2 años. Y mirando hacia atrás, recuerdo que nos estábamos viendo 1 o 2 veces al mes, platicábamos, teníamos cosas. Pero haciendo memoria para atrás, yo recuerdo verte en esa etapa como, no sé, sentía que estabas cansado, como con cosas, y estabas así, medio así. Y la neta, te felicito, me da mucho gusto verte desenvolviéndote como lo estás haciendo, porque te sientes vivo, te sientes contento, te sientes en tu elemento. Y me da mucho gusto por ti, que estés así, que te esté yendo tan chido. Gracias, Lucho. Yo tengo una pregunta antes de que termine. ¿Qué te gusta hacer, güey, aparte de político y papá? O sea, ¿tienes tiempo? No. Claro. A ver, sí. La primera, la que me decía Lucho, y te agradezco la neta el comentario, y te voy a decir, yo creo que hay veces que tienes que caer muy bajo, y no te digo que caer socialmente o económicamente, emocionalmente, sino emocionalmente, caer hasta donde nunca has caído para volver a renacer y volver a ser ese amor propio que uno tiene que tener para poder hacer las cosas bien. A mí me sucedió eso y estoy feliz. Y la verdad es que son balances de la vida y es como lo tomes tú. Yo me pude ir al sótano y quedarme en una depresión, y hablábamos de salud mentales. Yo lo pensé y dije, ¿sabes qué? Pues así, ya me sucedió esto, ya pasó esto. Me cambió la vida de como yo la tenía planeada y pensada, pero puedo volver a ser esa persona que me encantaba ser. Y esa persona puede llegar a ser mucho más. Y eso es lo que hice y estoy feliz. La verdad sí. Y sí me acuerdo en esa época porque estaba abrumado de tantas cosas, y ahorita la verdad me siento pleno, sí estoy muy contento, estoy feliz, mis hijos felices. Contestándote lo que me dices tú, la neta, cuando tú priorizas, y eso es lo que yo he tratado de hacer en esto, los tiempos de lo que realmente vale la pena para ti, es cuando te sientes pleno. Para mí no hay nada más importante que mis hijos. Esa es mi prioridad número 1. Y el mayor tiempo que puedo estar con ellos, y que de verdad siempre, nunca va a ser suficiente y siempre me falta. Y me gustaría estar más con ellos de lo que pudiera, pero tengo que ser también pues equitativo en las prioridades que tengo, ¿no? Entonces, mis hijos se ven en el primer lugar y ese es mi tiempo que más disfruto. En segundo lugar, mi trabajo me encanta y lo hago con muchísimo. Y podría hacerlo 24/7, pero no, pues por eso tengo que tener mis hijos. Pero también tengo que pensar en mí. Y esa pequeña parte, pues yo voy decidiendo si a veces pues trato de frecuentar a algunos de mis amigos que ya no veo tan seguido, pero que me gusta verlos. Me gusta a veces también, pues, darme un tiempo, salir, no sé, soy fanático del fútbol americano, como bien sabes, del fútbol. Darme tiempo a mí. Pues igual y suena un poco envidioso o egoísta, pero si tú no estás bien contigo y te dedicas tiempo también a ti, ni mis hijos van a estar bien, ni mi trabajo va a estar bien. Entonces, yo creo que en mi caso, porque cada uno es distinto, esas son mis 3 prioridades en lo que yo dedico todo. Y si de ahí salen nuevas cosas, pues yo siempre estoy abierto a lo que venga. Padrísimo. Qué chido. Pues muchísimas gracias, Checo. Checo. Gracias por venir, gracias por compartirnos, y yo creo que hay muchos más temas que podríamos tocar. Espero próximamente en un futuro volverte a tener por aquí. Encantado, la neta, gracias Lucho, gracias mi toalla, pues la neta está bien chido, felicidades por lo del podcast, encantado en un futuro ya cuando lleven unos 60, van 6, que lleven 60 episodios. No, como 6. Bueno, cuando lleven de a más y ya vuelvan a invitar y ya les platicaré ahí cómo vamos, y pues también hacerles la invitación a ver si un día cuando estén en México, porque sé que van mucho por la chamba, que me visiten en la Cámara de Diputados. Hay que aprovechar, de veras, no saben qué lugar tan imponente, y entender que es la máxima tribuna del país, y pues tienen un amigo ahí que les puede invitar, que les puede enseñar, que les puede platicar. A toda madre.
ahí está la invitación, ojalá que se puedan dar una vuelta. Muchas gracias. Y gracias nuevamente por esta invitación. Perrísimo. Gracias. Hasta luego.